Los dedos perfectamente cuidados de Victoria tamborileaba contra su bolso Hermès mientras el abogado anunciaba que yo había heredado la vieja casa de campo de Daniel, la misma propiedad que ella había llamado esa choza ruinosa en la cena de Navidad. Su rostro se quedó pálido como la cera cuando se dio cuenta de que la mansión en la playa y los 300 millones de euros no podrían comprarle una salida a lo que se avecinaba. 3 días después, encontré la razón por la que parecía que había visto un fantasma. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me estás viendo. Permíteme retroceder y contarte cómo una viuda de 68 años terminó descubriendo el asesinato de su hijo, mientras todos los demás creían que solo había sido un trágico accidente. Hace 2 semanas, mi Daniel murió en un accidente de coche en la carretera 9. Un solo vehículo, tarde en la noche, sin testigos. La policía lo llamó fatiga del conductor. Victoria sollozó hermosamente en el funeral, interpretando a la perfección el papel de viuda afligida, mientras llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Supe que algo andaba mal cuando insistió en un entierro privado. Solo la familia, había dicho, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Daniel tenía docenas de amigos que querían presentar sus respetos, pero Victoria afirmó que estaba demasiado frágil para un servicio grande. La lectura del testamento fue aún más extraña. El abogado de Daniel, el señor Pardo, parecía confundido mientras leía los términos. La mayor parte del patrimonio, la empresa tecnológica que Daniel había construido desde cero, la casa en la playa, la cartera de inversiones, todo era para Victoria. Justo, era su esposa. Pero entonces llegó la sorpresa. A mi madre, Margarita Solís, le dejo la casa de campo familiar en el Valle de los Pinos, junto con todo su contenido. Ella entenderá su significado. No había estado en esa casa en 15 años. Daniel la compró como un refugio de fin de semana, pero rara vez la usaba. Victoria arrugaba la nariz cada vez que se mencionaba, llamándola rústica, de una manera que hacía que la palabra sonara a insulto. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente con una cabaña destartalada? Le pregunté a Pardo en privado después de la lectura. Su expresión era extrañamente seria. Daniel solicitó específicamente que fuera allí sola, señora Solís. Dijo que usted sabría qué hacer. Victoria se había mostrado inusualmente ansiosa por ayudarme a hacer la maleta para mi viaje al Valle de los Pinos. Incluso se ofreció a que limpiaran la casa antes de mi llegada, pero algo en su tono me hizo negarme. Si Daniel quería que viera algo, necesitaba verlo exactamente como él lo había dejado. El viaje de 3 horas me dio tiempo para pensar en el hijo que, aparentemente, nunca había conocido de verdad. Daniel siempre había sido reservado sobre su trabajo, afirmando que eran cosas aburridas de tecnología. Cada vez que le preguntaba, se había distanciado durante el último año, cancelando nuestras cenas semanales y evitando las reuniones familiares. Yo había culpado a la influencia de Victoria, but ahora me preguntaba si había algo más. La casa de campo se encontraba al final de un sinuoso camino de tierra, rodeada de densos pinares que bloqueaban la mayor parte de la luz de la tarde. Se veía exactamente como la recordaba: paredes de madera desgastada, un porche que la rodeaba y esa puerta principal chirriante que nunca cerraba bien. Pero al entrar, algo se sentía diferente. El aire estaba viciado, pero no como si estuviera abandonado. Alguien había estado aquí recientemente, muy recientemente. La cafetera todavía estaba caliente. Me quedé en la cocina mirando la jarra casi llena que no estaba allí cuando Daniel murió hacía 2 semanas. A menos que el hada del café se hubiera instalado, alguien había estado sintiéndose como en casa en mi herencia. Lo inteligente habría sido llamar a la policía de inmediato. En cambio, hice lo que cualquier abuela sensata con agallas haría. Me serví una taza y comencé a explorar. Oye, si iban a entrar en mi casa, al menos podían hacer un café decente. Y lo hacían. El salón parecía bastante normal, si ignorabas el hecho de que el sillón de lectura de Daniel estaba colocado de cara a la ventana, con una vista clara del camino de entrada, como si alguien hubiera estado vigilando. Un par de prismáticos estaban en la mesita auxiliar, junto con un cuaderno lleno de matrículas de coches escritas con la familiar letra de Daniel.
Las fechas se remontaban a 6 meses. La entrada más reciente era del día antes de su muerte. «Interesante pasatiempo, Daniel», murmuré, hojeando las páginas de meticulosas observaciones. Aparentemente, mi hijo, el ejecutivo tecnológico, había estado jugando a ser detective en su tiempo libre. La pregunta era, ¿investigando qué? Encontré parte de la respuesta en su dormitorio, en el piso de arriba. Escondida detrás de una tabla suelta del suelo debajo de la cama, había una caja de metal que contenía documentos, fotografías y lo que parecían registros financieros. Pero no cualquier registro financiero, extractos bancarios que mostraban transferencias masivas desde empresas fantasma, transacciones de criptomonedas y depósitos que no coincidían con la explicación de Victoria sobre el exitoso negocio tecnológico de Daniel. Las fotografías eran aún más interesantes. Victoria reuniéndose con hombres que no reconocí en aparcamientos, restaurantes y lo que parecía ser una oficina bancaria offshore en las Islas Caimán. Todas tomadas con un teleobjetivo, todas cuidadosamente fechadas y catalogadas. Daniel había estado investigando a su propia esposa. La foto más reciente estaba fechada solo 5 días antes de su muerte. Victoria dándole la mano a un hombre cuyo rostro reconocí de la sección de negocios del periódico. Antonio Marchetti, actualmente bajo investigación federal por blanqueo de capitales. Me senté sobre mis talones. Las piezas de un rompecabezas muy feo comenzaban a encajar. La exitosa empresa tecnológica de Daniel aparentemente era exitosa, blanqueando dinero para gente muy desagradable. Victoria no era la viuda afligida, era su socia. Y Daniel lo había descubierto. El sonido de la grava crujiendo en el camino de entrada me hizo helar. Un coche se acercaba por el camino, moviéndose lentamente como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Metí las fotos y los documentos más comprometedores en mi bolso. Volví a colocar la tabla del suelo y llegué a la ventana del salón justo cuando un elegante sedán negro se detenía junto a mi viejo Renault. Victoria salió, ya no interpretando a la viuda frágil. Se movía con determinación, revisando su teléfono antes de acercarse a la casa. Tenía una llave. Tenía unos 30 segundos para decidir si enfrentarla o esconderme. Lo más inteligente habría sido esconderse, pero nunca me han acusado de ser demasiado lista para mi propio bien. «Hola, Victoria», dije amablemente mientras entraba por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar, lo cual técnicamente no era. Un día precioso para un paseo por el campo. Saltó casi 1 metro en el aire, agarrándose el pecho con el tipo de dramatismo que pondría celosa a una actriz de telenovela. «Margarita, no te esperaba. Pensé que vendrías mañana». «Claramente», señalé la cafetera. «Aunque alguien ha estado esperando algo, ese café todavía está caliente». Sus ojos se desviaron hacia la cocina, luego de vuelta a mí. Prácticamente podía ver los engranajes girando mientras calculaba su próximo movimiento. Victoria siempre había sido hermosa de esa manera fría y perfecta que hacía que otras mujeres se sintieran inadecuadas. Pero hoy parecía cansada, estresada, como alguien que había estado perdiendo el sueño por algo más serio que el duelo. «He estado viniendo aquí para sentirme cerca de Daniel», dijo con lágrimas apareciendo a voluntad. «Este era nuestro lugar especial». «Qué curioso, nunca mencionó haberte traído aquí. De hecho, recuerdo claramente que dijo que lo odiabas». Me acomodé en el sillón de lectura de Daniel, notando cómo se estremeció cuando cogí los prismáticos. «¿Qué buscabais exactamente aquí afuera?» «¿Buscando?» Su risa fue un poco demasiado aguda. «No buscábamos nada, solo disfrutábamos de la paz y la tranquilidad». «¿Con prismáticos y notas de vigilancia?» Sostuve el cuaderno. Daniel estuvo registrando cada coche que pasaba por este camino durante los últimos 6 meses, incluido el tuyo, al parecer. 12 visitas, siempre los jueves, siempre quedándote exactamente 2 horas. Las lágrimas desaparecieron. A Victoria se le cayó la careta lo suficiente como para que yo viera el cálculo debajo. «No entiendes en qué te estás metiendo, Margarita». Daniel estaba paranoico hacia el final, obsesionado con teorías de conspiración. ¿Teorías de conspiración como el blanqueo de capitales o teorías de conspiración como falsificar registros financieros? Saqué uno de los extractos bancarios que había encontrado.
Esto muestra un depósito de 2 millones de euros de una empresa que no existe. Victoria, Daniel pudo haber sido muchas cosas, pero paranoico no era una de ellas. Se quedó muy quieta. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de duelo. Necesitas dejar de escarbar, Margarita, por tu propia seguridad. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo práctico de alguien que sabe más de esta situación que tú. Se movió hacia la puerta. Luego se detuvo. Daniel estaba a punto de hacer algo muy estúpido. Algo que habría destruido todo lo que construimos juntos. Su muerte fue una coincidencia desafortunada. La forma en que dijo coincidencia desafortunada hizo que se me helara la sangre. ¿Me estás diciendo que la muerte de mi hijo no fue un accidente? Ella sonrió, y por primera vez desde que la conocía, fue completamente genuino. Te estoy diciendo que los accidentes le ocurren a la gente que no sabe cuándo dejar de hacer preguntas. Después de que se fue, me senté en la creciente oscuridad, con la mente a toda velocidad. Daniel no solo había estado investigando las actividades comerciales de Victoria, había estado construyendo un caso en su contra. Todas estas pruebas, cuidadosamente recopiladas y ocultas, se había estado preparando para exponer en lo que sea que estuvieran involucrados juntos. Pero Victoria se había dado cuenta de lo que él planeaba, y ahora ella lo heredaba todo mientras él estaba a 2 metros bajo tierra. Saqué mi teléfono para llamar a la policía y luego dudé. ¿Qué pruebas tenía realmente? Fotos y registros financieros que podrían explicarse. La palabra de una madre afligida contra la de una viuda desconsolada con abogados muy caros. No, necesitaba más pruebas. Y tenía la sensación de que Daniel había dejado algo más que documentos en esta casa. El sótano era donde Daniel siempre había escondido sus tesoros de niño. Cromos de fútbol, cómics y esa botella de whisky que le había birlado a su padre del mueble bar cuando tenía 16 años. Yo había fingido no saber de sus escondites secretos, pero las madres lo saben todo. Aparentemente, algunos hábitos nunca cambian. El moderno sistema de seguridad instalado en la pared del sótano definitivamente no era original de esta casa de campo de los años 40. Oculta detrás de lo que parecía un panel eléctrico, había una sofisticada caja fuerte digital, con escáner biométrico y suficientes etiquetas de advertencia como para abastecer una instalación de materiales peligrosos. La huella de Daniel, por supuesto, no la abriría, pero él siempre había sido un chico de los que eran precavidos por partida doble en lo que respecta a las copias de seguridad. Encontré la llave de anulación manual exactamente donde esperaba, pegada dentro del viejo tarro de cristal etiquetado como galletas de la abuela, que había sido de mi madre. Algunas tradiciones familiares, al parecer, eran más profundas que el blanqueo de dinero y el asesinato. La caja fuerte contenía pruebas suficientes para encerrar a Victoria durante varias vidas. Registros financieros que mostraban el robo sistemático de millones del negocio legítimo de Daniel para financiar lo que parecía ser una operación internacional de blanqueo de criptomonedas. Correos electrónicos impresos detallando reuniones con criminales conocidos. Y una cronología detallada que mostraba cómo Victoria había tomado gradualmente el control de cada aspecto del negocio de Daniel mientras él estaba distraído por lo que pensaba que era su matrimonio. Pero el verdadero premio era el portátil de Daniel, todavía con la sesión iniciada y conteniendo su investigación completa. Archivos de video, conversaciones grabadas y una confesión detallada que aparentemente se estaba preparando para entregar a los federales. El último video estaba fechado el día antes de su muerte. Daniel parecía agotado, hablando directamente a la cámara con el tipo de resignación que proviene de saber que estás a punto de hacer saltar por los aires toda tu vida. Si estás viendo esto, mamá, significa que no llegué a mi reunión con los federales mañana. Victoria no sabe de esta caja fuerte. Pero si algo me pasa, vendrá a buscar las pruebas que he estado recopilando. Necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice para protegerte. Hizo una pausa, pasándose la mano por el pelo en el gesto que le había visto hacer desde niño cada vez que luchaba con una decisión difícil. Victoria te amenazó específicamente, mamá,
Dijo que si me convertía en testigo del Estado, sus socios se asegurarían de que tú pagaras el precio. No podía permitir que eso sucediera, pero tampoco podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba haciendo. Así que hice un plan diferente. El video continuaba explicando cómo Daniel había transferido en secreto activos legítimos a mi nombre meses atrás, usando la herencia de la casa de campo como tapadera. Victoria pensaba que se lo llevaba todo, pero la mayor parte de lo que había heredado eran empresas fantasma, llenas de deudas y órdenes de embargo federal esperando ser ejecutadas. La redada debería ocurrir dentro de las 48 horas de mi muerte, continuó Daniel. He configurado un sistema automatizado para entregar todas estas pruebas si no me registro cada 24 horas. Victoria será arrestada, sus socios serán neutralizados y tú estarás a salvo. Lo único que necesito que hagas es que te mantengas alejada de la casa de la playa hasta que todo termine. La marca de tiempo en el video mostraba que lo había grabado 18 horas antes de su muerte. 18 horas antes de lo que Victoria llamó su accidente. Me recliné, asimilando las implicaciones. Mi hijo no había fingido su propia muerte para protegerme y acabar con la operación criminal de su esposa. Excepto que algo había salido mal, porque Victoria seguía libre y la redada no había ocurrido, lo que significaba que el sistema automatizado de Daniel había fallado, y yo estaba sentada sobre pruebas que podrían exponer la mayor operación de blanqueo de dinero que los federales habían visto en años. El sonido de varios coches subiendo por el camino de entrada me paralizó. A través de la ventana del sótano pude ver faros, demasiados faros, acercándose a la casa. Aparentemente, Victoria había decidido que estaba haciendo demasiadas preguntas. 3 todoterrenos negros en el camino de entrada significaban que no era una visita social. Tenía unos 2 minutos antes de que se dieran cuenta de que no respondía a la puerta y decidieran entrar por su cuenta. Tiempo suficiente para tomar una decisión que salvaría mi vida o la terminaría de forma espectacular. Agarré el portátil de Daniel, metí las pruebas más incriminatorias en una bolsa impermeable e hice algo que no había hecho desde que tenía 12 años. Salí a gatas por la ventana del sótano. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias y por el hecho de que había seguido con mis clases de yoga en el centro de mayores. Volver a entrar por esa ventana iba a ser considerablemente más desafiante, asumiendo que viviera tanto tiempo. El bosque detrás de la casa de campo era lo suficientemente denso como para esconderme, pero lo suficientemente familiar como para no perderme sin remedio. Daniel y yo habíamos recorrido esos senderos docenas de veces cuando era joven. En aquel entonces, cuando pensaba que su madre era la mujer más inteligente del mundo, en lugar de un obstáculo para su empresa criminal. Desde mi escondite detrás de un pino enorme, observé a Victoria dirigir a sus socios como un general al mando de sus tropas. Se movían con eficiencia profesional, registrando la casa habitación por habitación. No eran matones, eran personas con entrenamiento y equipo caro. Uno de ellos encontró la caja fuerte abierta del sótano en cuestión de minutos. La voz de Victoria se escuchó claramente en el aire frío mientras les gritaba por llegar demasiado tarde. Aparentemente, perder millones en pruebas hace que hasta los criminales más serenos pierdan los estribos. ¡Lo tiene todo!, gritaba Victoria a su teléfono. El portátil de Daniel, los registros financieros, probablemente los archivos de video. Tenemos que encontrarla antes de que llegue a los federales. El hombre con el que hablaba debió hacer la pregunta obvia sobre por qué no me habían matado ya, porque la respuesta de Victoria fue esclarecedora. Porque no sabemos qué disparadores automáticos configuró Daniel. Si su madre muere en circunstancias sospechosas, podría activar sistemas de seguridad que aún no hemos encontrado. Necesitamos recuperar las pruebas primero, luego hacer que parezca un accidente. Igual que hicimos con Daniel. Ahí estaba, la confirmación de que la muerte de mi hijo había sido un asesinato, dicha con la indiferencia casual de alguien que habla del tiempo. Ya había oído suficiente. Hora de averiguar si el plan de respaldo de Daniel tenía algún plan de respaldo.
El sendero conducía a un antiguo camino forestal que conectaba con la carretera principal a unos 3 kilómetros de la casa. Mi viejo Renault no podría dejar atrás a sus todoterrenos, pero quizás no tuviera que hacerlo. Daniel siempre había sido paranoico con el rastreo de teléfonos móviles, por lo que la bolsa del portátil contenía algo que no había visto en años: un teléfono satelital. La lista de contactos solo tenía 3 números, uno etiquetado como Federales, Morales, otro como Seguro y otro como Mamá Emergencia. Intenté primero con Federales, Morales. Una voz cansada respondió al segundo timbre: Morales, agente Morales. Mi nombre es Margarita Solís. Mi hijo Daniel debía reunirse con usted hace 2 semanas por una investigación de blanqueo de capitales. Larga pausa. Señora Solís, lamento su pérdida. La muerte de Daniel fue una tragedia, pero nuestra reunión se canceló cuando las circunstancias cambiaron. ¿Qué circunstancias? Señora, no puedo discutir investigaciones en curso, pero si tiene información relacionada con las actividades comerciales de su hijo, estaré encantado de reunirme con usted mañana por la mañana. Agente Morales, actualmente estoy escondida en el bosque detrás de la casa de campo de mi hijo, mientras su viuda y varios socios armados buscan pruebas que demuestran que ella lo asesinó. Mañana por la mañana podría ser demasiado optimista. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Solís, ¿dónde está exactamente ahora mismo? Le di la ubicación junto con un breve resumen de lo que había encontrado en la caja fuerte de Daniel. La respiración de Morales cambió mientras describía las pruebas y pude oírle teclear rápidamente. Señora, necesito que se mantenga oculta hasta que podamos enviar unidades a su ubicación. Llevamos 8 meses investigando a Victoria Solís y a sus socios, pero perdimos a nuestra fuente interna cuando Daniel murió. Si tiene sus archivos completos, agente, mi hijo grabó un video de confesión diciendo que iba a colaborar con la justicia. También dijo que Victoria amenazó con matarme si testificaba. ¿Le suena eso a alguien que murió en un accidente? No, señora Solís, no suena así. Manténgase en la línea y siga moviéndose hacia la carretera. Vamos a por usted. A través de los árboles pude ver linternas moviéndose por el bosque. La gente de Victoria se había dado cuenta de que había escapado y estaban comenzando una búsqueda sistemática. Profesionales o no, estaban a punto de descubrir que cazar a una mujer de 68 años en un terreno que conocía desde hacía décadas era considerablemente más difícil de lo que parecía, pero tenía una llamada más que hacer primero. Mamá, emergencia, conectó con un número que no reconocí, pero la voz que respondió fue maravillosamente familiar. Margarita, gracias a Dios. ¿Estás a salvo? Daniel, mis piernas casi cedieron. Me agarré a un árbol para sostenerme, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Daniel, se supone que estás muerto. Estoy muerto, mamá, oficialmente, y tiene que seguir así por unas horas más hasta que los federales terminen de acorralar la red de Victoria. ¿Estás en un lugar seguro? El alivio de escuchar la voz de mi hijo fue reemplazado inmediatamente por el impulso de estrangularlo. ¿Seguro? Estoy escondida en el bosque detrás de tu casa de campo mientras tu esposa homicida me caza con lo que parece ser un pequeño ejército. ¿Cómo es esto exactamente parte de tu plan? No se suponía que sucediera así. Se suponía que encontrarías las pruebas mañana, después de que se hicieran los arrestos. No se suponía que Victoria se diera cuenta de que habías estado en la casa. Su voz era tensa, forzada. Mamá, lo siento. Nunca quise ponerte en peligro. ¿Dónde estás? Bajo protección federal. He estado trabajando con ellos durante el último año para construir un caso contra Victoria y sus socios. El accidente de coche fue escenificado para hacerles pensar que su fuente interna se había ido. Se suponía que nos daría tiempo para reunir pruebas sobre el resto de la red. Podía oír vehículos en la distancia, moviéndose por el camino forestal. La gente de Morales o los refuerzos de Victoria. De cualquier manera, mi escondite estaba a punto de volverse considerablemente menos seguro. Daniel, necesito saber de cuánta gente estamos hablando aquí, porque tu esposa acaba de traer suficiente potencia de fuego como para invadir un país pequeño.
La organización de Victoria blanquea dinero para 3 empresas criminales diferentes, incluidas 2 que están en la lista de los más buscados. Han matado a gente por menos de lo que descubriste esta noche. Maravilloso. ¿Alguna otra noticia alentadora que quieras compartir mientras corro por mi vida? De hecho, sí. La caballería debería llegar en cualquier momento. He estado rastreando tu ubicación a través del teléfono satelital y tengo agentes federales convergiendo en tu posición desde 3 direcciones. Y la gente de Victoria también está siendo rastreada. Mamá, necesito que te quedes en la línea y sigas moviéndote hacia la carretera. No confíes en nadie hasta que veas las placas de los federales. Y no entregues esa bolsa del portátil pase lo que pase. A través de los árboles, delante de mí, pude ver luces intermitentes. Muchas, rojas y azules, no las luces blancas de búsqueda que la gente de Victoria había estado usando. O los federales habían llegado en masa, o Victoria había logrado robar algunos coches de policía. Daniel, una pregunta más. Si todo esto era un plan elaborado para atrapar a los malos, ¿por qué sentí que te estabas despidiendo en ese mensaje de video? El silencio se alargó tanto que pensé que la conexión se había perdido, porque no estaba seguro de que sobreviviría a la escenificación de mi muerte. Mamá, Victoria me había estado siguiendo durante semanas. Si el plan hubiera salido mal, si me hubieran atrapado antes de que pudieran extraerme. Su voz se quebró ligeramente. Necesitaba que supieras que todo lo que hice fue para protegerte, incluso si eso significaba que me odiarías por mentir. El sonido de pasos rompiendo la maleza se acercaba, varios pares, moviéndose rápido. Nunca podría odiarte, Daniel, pero la próxima vez que decidas fingir tu propia muerte, tal vez avisa a tu madre primero. Su risa fue temblorosa, pero genuina. Trato hecho. Ahora, sigue moviéndote, mamá. Y recuerda, no confíes en nadie hasta que veas a la agente Morales en persona. Mide 1,90, pelo canoso y sabrá la contraseña. Cromos de fútbol en el tarro de galletas. Las luces intermitentes estaban definitivamente más cerca y podía oír voces gritando mi nombre. Voces profesionales que usaban el tipo de autoridad tranquila que sugería un entrenamiento extensivo en situaciones de recuperación de rehenes. Estaba a punto de descubrir si el elaborado plan de Daniel había funcionado realmente o si ambos acabábamos de firmar nuestras propias sentencias de muerte. Pero primero iba a tener una conversación muy seria con mi hijo sobre la definición de proteger a tu madre. El agente Morales era exactamente como lo describió, 1,90, pelo canoso, y el tipo de presencia firme que sugería que había disuadido a más de una persona de saltar de edificios muy altos. Cuando dijo, cromos de fútbol en el tarro de galletas, casi lloré de alivio. Señora Solís, tenemos que llevarla a un lugar seguro de inmediato, dijo, señalando un todoterreno negro que se parecía sospechosamente a los que Victoria había traído. Las pruebas de su hijo son más valiosas de lo que se imagina. ¿Más valiosas que exponer una operación de blanqueo de dinero multimillonaria? Agarré la bolsa del portátil de Daniel con más fuerza. ¿En qué se ha metido exactamente mi hijo? Morales intercambió una mirada con su compañera, una mujer de ojos agudos que se presentó como la agente Chen. Señora, su nuera no solo blanquea dinero, ha estado canalizando criptomonedas a organizaciones terroristas en el extranjero. Estamos hablando de implicaciones de seguridad nacional. Los miré fijamente. ¿Me está diciendo que Victoria pasó de esposa trofeo a financiera del terrorismo internacional? Parece un gran salto en su carrera. Según la inteligencia de su hijo, nunca fue solo una esposa trofeo. Victoria Marchetti, ese es su verdadero nombre, ha estado trabajando para la organización de su padre desde la universidad. Se casó con Daniel específicamente para acceder a su experiencia tecnológica y usar su empresa como tapadera. La agente Chen abrió una tableta, mostrándome fotos de vigilancia de Victoria, reuniéndose con gente que parecía salida de un thriller de espías. Ha estado jugando a largo plazo durante 8 años, obteniendo lentamente acceso a los sistemas de Daniel y construyendo una red de empresas fantasma.
Y Daniel se dio cuenta de esto finalmente, pero para entonces ella se había incrustado tan profundamente en su negocio que exponerla habría significado destruir todo lo que él había construido, hasta que encontró pruebas de que ella planeaba eliminarlo de todos modos. El todoterreno entró en lo que parecía un edificio federal, completo con suficientes medidas de seguridad como para proteger el Pentágono. Mientras caminábamos por múltiples puntos de control, Morales continuó informándome de la situación. El problema es que la red de Victoria se extiende más allá de lo que Daniel documentó. Hemos rastreado pagos a al menos 15 organizaciones criminales diferentes, incluidas 2 que se especializan en eliminar testigos federales. ¿Es por eso que necesitaban que Daniel fingiera su muerte? Fue idea suya en realidad. Dijo que Victoria nunca dejaría de cazarlo si pensaba que estaba vivo. Pero si creía que estaba muerto, se concentraría en cubrir sus huellas en lugar de eliminar amenazas. Entramos en una sala de conferencias donde Daniel esperaba, luciendo cansado pero vivo y maravillosamente familiar. Lo abracé con la fuerza suficiente para romperle las costillas. Luego, inmediatamente, comencé a sermonearlo sobre darle infartos a su madre. Lo siento, mamá, pero necesitábamos que Victoria se sintiera lo suficientemente segura como para empezar a mover dinero de nuevo. Hemos estado rastreando cada transacción desde mi muerte y esta noche está intentando transferir 50 millones de euros a cuentas en 3 países diferentes. Lo cual detendremos, añadió la agente Chen, junto con el arresto de todos los involucrados en la transferencia. Daniel mostró registros financieros en su portátil. La belleza de la operación de Victoria es que lo documentó todo. No pudo resistirse a mantener registros detallados de su éxito. Cada transacción, cada reunión, cada contacto criminal. Está todo en sus archivos privados. ¿Archivos a los que accediste? ¿Cómo exactamente? Sonrió. Yo diseñé su sistema de seguridad, mamá. Cambió las contraseñas, pero no las puertas traseras. Las piezas finalmente encajaban, pero algo todavía me molestaba sobre el momento. Victoria había parecido genuinamente sorprendida en la lectura del testamento cuando se enteró de la casa de campo. Si de todos modos había estado planeando eliminar a Daniel, ¿por qué no sabía de sus preparativos? La respuesta vino de la siguiente revelación de la agente Chen, y fue considerablemente más inquietante que el terrorismo internacional. Señora Solís, necesitamos que entienda que esta operación es más grande que solo Victoria. La organización de su padre ha estado infiltrándose en empresas tecnológicas por todo el país, usando matrimonios y relaciones románticas para obtener acceso a sistemas y experiencia. Sacó un mapa que mostraba puntos en las principales ciudades. La empresa de Daniel era el objetivo número 12. Victoria fue asignada a él específicamente porque su software de seguridad estaba siendo utilizado por varios bancos que ahora sabemos que estaban siendo robados desde dentro. ¿Me está diciendo que mi hijo fue objetivo de matrimonio por criminales profesionales? Le estoy diciendo que Victoria Marchetti es lo que llamamos una especialista en trampas de miel. Lo ha hecho antes, al menos 3 veces que podemos documentar. Los objetivos anteriores murieron todos en accidentes después de que su utilidad terminara. El rostro de Daniel se puso pálido. Nunca me contasteis sobre los otros maridos. Morales se reclinó en su silla. Esperábamos evitar traumatizarte más, pero dados los eventos de esta noche, necesitas entender a qué te enfrentas. El primer marido de Victoria murió en un accidente de esquí, después de que ella vaciara las cuentas bancarias de su empresa de software. El segundo murió en un accidente de barco después de que usara su firma de biotecnología para contrabandear equipo de laboratorio al extranjero. Y el tercero, un incendio en su casa que pareció eléctrico después de que usara su empresa de contratación de defensa para robar códigos de encriptación militar. Me sentí enferma. Así que Daniel habría sido el número 4. Excepto que Daniel lo descubrió a tiempo. El problema es que la organización del padre de Victoria no tolera el fracaso. Cuando ella no pudo entregar la muerte de Daniel y el acceso completo a sus sistemas, enviaron refuerzos. La gente que fue a la casa de campo esta noche, entre otros. Hemos identificado al menos a 12 operativos que llegaron a la zona en las últimas 48 horas.
No solo están aquí para recuperar pruebas, están aquí para eliminar cabos sueltos. Daniel se levantó de repente, caminando hacia la ventana. Mamá, hay algo más. La razón por la que Victoria estaba tan sorprendida por la herencia de la casa de campo no era porque no lo supiera. Es porque pensó que yo había escondido algo más allí. ¿Qué tipo de algo más? La llave maestra de toda la red de su padre. Registros financieros, listas de contactos, detalles operativos de cada empresa criminal a la que están conectados. Le dije que la había creado como un seguro, pero nunca le dije dónde estaba escondida. Los ojos de la agente Chen se agudizaron. ¿Existe esa llave maestra? Oh, existe. Y no está escondida en la casa de campo. Daniel se giró hacia mí con una expresión que reconocí de su infancia. La mirada que ponía cuando estaba a punto de revelar que había estado 3 pasos por delante de todos los demás todo el tiempo. Mamá, ¿recuerdas cómo siempre escondía mis cosas más importantes en el último lugar en el que a nadie se le ocurriría buscar? Recordé todas las veces que había encontrado sus tesoros escondidos a plena vista. La escondiste en casa, en tu verdadera casa. No solo en casa. La escondí con la persona de la que Victoria nunca sospecharía que estuviera involucrada en nada de esto. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Está en mi casa, la escondiste en mi casa. En el tarro de galletas de la abuela, para ser específicos. El mismo tarro donde yo solía esconder mi paga. Victoria te ha visto docenas de veces a lo largo de los años. Y nunca te ha visto como nada más que una anciana inofensiva que hornea galletas y pregunta cuándo va a tener nietos. La agente Chen ya estaba cogiendo su radio. Necesitamos un equipo en la residencia de la señora Solís de inmediato. Espera. Morales levantó una mano. Si la gente de Victoria se da cuenta de lo que Daniel escondió allí, destrozarán el lugar buscándolo. Señora Solís, ¿hay alguna posibilidad de que piensen en registrar su casa? Lo consideré. Victoria siempre había sido condescendientemente educada conmigo, tratándome como una reliquia del pasado de Daniel que había que tolerar, pero nunca tomar en serio. Había visitado mi casa exactamente 2 veces en 8 años de matrimonio. Ambas veces pasó toda la visita revisando su teléfono y poniendo excusas para irse pronto. No, dije lentamente. Ella piensa que soy una viuda inofensiva que pasa el tiempo viendo concursos y regando las plantas. Entonces tenemos una ventaja que ella no conoce, dijo Morales. Pero necesitamos recuperar esa información antes de que descubra dónde está. Daniel negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. No volveré a poner a mamá en riesgo. No me estarás poniendo en riesgo, dije con firmeza. Me ofrezco voluntaria. Volver a mi propia casa se sintió surrealista después de todo lo que había sucedido. Los federales habían apostado agentes en el vecindario, pero eran invisibles, escondidos en furgonetas de jardinería y aparcados en las entradas como parientes de visita. Para cualquiera que mirara, yo era solo una madre afligida que regresaba a casa de un día difícil arreglando los asuntos de su hijo. El tarro de galletas estaba exactamente donde había estado durante los últimos 15 años, en la encimera de la cocina, junto a la cafetera. Discreto, pasado por alto y conteniendo lo que podría ser la información de inteligencia más valiosa que los federales habían recopilado en años. Daniel no había exagerado. La diminuta unidad USB escondida entre las galletas de cerámica contenía registros financieros que se leían como un directorio del crimen internacional. Nombres, números de cuenta, detalles operativos y pruebas suficientes para desmantelar redes criminales que abarcaban 3 continentes. Su hijo es brillante o está completamente loco, dijo la agente Chen a través de mi auricular mientras descargaba los archivos a un portátil seguro. Posiblemente ambas cosas. Eso lo sacó de su padre, respondí. La parte brillante, de todos modos, la locura es toda mía. Estaba terminando de transferir el archivo cuando sonó el timbre de mi sistema de seguridad. Alguien estaba en mi puerta principal. La voz del equipo de vigilancia sonó inmediatamente a través del auricular. Señora Solís, mantenga la calma. Tenemos contacto visual con 2 individuos acercándose a su puerta. Una parece ser Victoria Solís.
A través de la mirilla, pude ver a Victoria en mi porche, luciendo en todo momento como la viuda desconsolada. Estaba sola, excepto por un hombre con un traje caro que parecía pertenecer a una sala de juntas, en lugar de irrumpir en casas de suburbios. «Señora Solís», la voz de Morales era tensa, «no abra esa puerta. Estamos moviendo agentes a su posición ahora». Pero yo ya estaba girando el cerrojo. A veces tienes que confiar en tus instintos, y mis instintos me decían que correr y esconderse no iban a resolver este problema. «Hola, Victoria», dije amablemente, abriendo la puerta con la misma cálida sonrisa que había estado usando con visitantes no deseados durante décadas. ¡Qué sorpresa! No esperaba volver a verte tan pronto. Su sonrisa fue igualmente cálida y el doble de falsa. «Margarita, espero que no te moleste la intromisión. Este es mi abogado, el señor Reyes. Esperábamos discutir el patrimonio de Daniel contigo». «Por supuesto, pasad». Me hice a un lado, notando cómo sus ojos inmediatamente comenzaron a catalogar mi salón, buscando algo específico. El señor Reyes fue considerablemente menos sutil. Se movió por mi casa como si estuviera haciendo un inventario, examinando todo, desde mi estantería hasta mis plantas, con interés profesional. «Margarita». Victoria se acomodó en mi sofá, su postura perfecta y su tono meloso de falsa preocupación. «Me doy cuenta de que hoy ha sido abrumador para ti. Encontrar las cosas de Daniel en la casa de campo, lidiar con todo ese papeleo confuso. Ha sido todo un día». Estuve de acuerdo, sirviendo té de la tetera que había preparado antes de su llegada. Aunque tengo que decir que algunos de los papeles de Daniel eran más interesantes que confusos. Su mano se detuvo a medio camino de su taza de té. «Oh, registros financieros sobre todo. Cuentas de inversión que no sabía que tenía. Asociaciones comerciales que parecían bastante internacionales». Observé su rostro con atención. No tenía idea de que el negocio de Daniel estuviera tan diversificado. El señor Reyes había dejado de fingir admirar mi vitrina y ahora estaba de pie directamente detrás de mi silla. Posicionamiento profesional de guardaespaldas. Me di cuenta de que Victoria no estaba aquí solo para charlar. «Margarita, algunos de esos papeles podrían ser documentos comerciales sensibles que deberían ser devueltos a los abogados de Daniel por razones legales. Estoy segura de que tienes razón. De hecho, ya me he encargado de eso. Se lo entregué todo a los federales esta tarde». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el tic-tac del reloj de mi cocina desde la habitación de al lado. A Victoria no se le cayó la careta, pero algo cambió detrás de sus ojos. Un cálculo que se recalculaba rápidamente. ¿Los federales? Su voz permaneció perfectamente controlada. ¿Por qué motivo? Dijeron que podría haber irregularidades en las prácticas comerciales de Daniel que necesitan investigación. Algo sobre transacciones internacionales y blanqueo de dinero. Sorbí mi té inocentemente. Estoy segura de que es solo una formalidad. La risa de Victoria fue como un cristal rompiéndose, aguda y peligrosa. «Oh, Margarita, no tienes idea de lo que has hecho». El señor Reyes se acercó y me di cuenta de que se había posicionado entre la puerta principal y yo. Cualquier conversación familiar y cálida que Victoria hubiera planeado se había acabado. «Sé exactamente lo que he hecho», dije con calma. «He ayudado a exponer a una organización criminal que asesinó a mi hijo». «¿Asesinado?». Los ojos de Victoria se abrieron con sorpresa teatral. «Margarita, Daniel murió en un accidente de coche. Estuviste en el funeral». «Estuve en un funeral por un ataúd vacío, Victoria. O debería llamarte Victoria Marchetti. Entiendo que ese es tu verdadero nombre». Esta vez su máscara no solo se deslizó, se hizo añicos por completo. La viuda afligida desapareció, reemplazada por alguien frío, calculador y genuinamente peligroso. «Estúpida vieja», dijo en voz baja. «¿Entiendes lo que me has costado? ¿Lo que le has costado a mi familia? ¿Tu familia de criminales internacionales? Diría que les he costado exactamente lo que se merecían». El señor Reyes sacó su teléfono, hablando rápidamente en lo que sonaba a italiano. Victoria se levantó, ya sin molestarse en mantener su fachada de cortesía.
Se suponía que Daniel moriría en silencio, y se suponía que tú llorarías en silencio, y nada de esto debía involucrar a agentes federales. Comenzó a caminar de un lado a otro, su perfecta compostura resquebrajándose con cada paso. Pero no podías dejar las cosas en paz, ¿verdad? Amenazaste con matarme si Daniel testificaba en tu contra. ¿De verdad pensabas que simplemente lo dejaría pasar? Te amenacé porque Daniel necesitaba una motivación para mantener la boca cerrada, pero siempre fue demasiado sentimental con la familia. Se detuvo junto a la repisa de la chimenea, cogiendo una foto enmarcada de Daniel de niño. Es irónico en realidad, su amor por ti es lo que lo hizo tan fácil de manipular al principio, y es lo que lo hizo tan peligroso al final. ¿Peligroso cómo? Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocía, la sonrisa le llegó a los ojos. Porque pensó que fingir su muerte te protegería. Pensó que si yo creía que estaba muerto, cogería mi dinero y desaparecería. Pero Daniel nunca entendió el negocio familiar. Dejó la foto con cuidado, como si estuviera manejando algo precioso. No dejamos cabos sueltos, Margarita. Nunca lo hemos hecho. El señor Reyes terminó su llamada y asintió a Victoria. Lo que sea que hubiera arreglado, ella parecía satisfecha. La buena noticia es que todo esto terminará pronto. La mala noticia es que vas a tener un accidente muy desafortunado. Miré alrededor de mi salón, notando las posiciones de los agentes que no podía ver, pero sabía que estaban allí. Victoria y el señor Reyes estaban de pie frente a la ventana, perfectamente posicionados para las cámaras de vigilancia escondidas en el árbol de mi vecino. Antes de tener mi desafortunado accidente, dije conversacionalmente, ¿te importaría satisfacer la curiosidad de una anciana? ¿Sobre qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El matrimonio con Daniel, el blanqueo de dinero, todo. Victoria miró al señor Reyes, quien consultó su reloj y asintió. Aparentemente, tenían tiempo para un último monólogo de villana. 12 años, dijo. Pasé 4 años en clases de informática, aprendiendo todo lo que necesitaba para entender el trabajo de Daniel. 2 años construyendo una identidad y una historia falsas. Luego 6 años de matrimonio, obteniendo lentamente acceso a sus sistemas y su confianza. ¿Y nunca sentiste nada por él? ¿Ni un poco? Su expresión se suavizó ligeramente. Daniel era más amable de lo que esperaba, más genuino. Hubo momentos en los que casi me arrepentí de lo que tenía que hacer. Casi. Pero los negocios son los negocios, Margarita, y la familia es la familia. El señor Reyes se movió hacia mí, y supe que nuestra conversación había terminado. Lo que sea que los federales hubieran planeado, tenía que suceder ahora. Solo una pregunta más, dije rápidamente. Si llevas planeando esto durante 12 años, ¿cómo lo descubrió Daniel? La sonrisa de Victoria se volvió triunfante. Él no lo descubrió, Margarita. Se lo dijimos nosotros. Eso me dejó helada. ¿Qué? Hace 6 meses, la organización de mi padre decidió que Daniel había cumplido su propósito. Le dijimos exactamente quién era yo, qué había estado haciendo y qué le iba a pasar. Sus ojos brillaron con un placer malicioso. Queríamos que supiera que todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. No solo habían planeado matar a Daniel, habían querido que sufriera primero. Fue entonces cuando contactó a los federales, susurré. Fue entonces cuando firmó su propia sentencia de muerte, corrigió Victoria. ¿Y la tuya? El señor Reyes metió la mano en su chaqueta y cerré los ojos, pensando en Daniel y esperando que el momento de los federales fuera mejor que el mío. El sonido que escuché no fue un disparo. Fue mi puerta principal explotando hacia adentro, mientras los agentes federales inundaban mi salón como un ejército vengador. Victoria se lanzó detrás de mi sofá. El señor Reyes se giró hacia los agentes con su arma desenfundada, y yo hice lo que cualquier abuela sensata haría en un tiroteo. Me tiré al suelo y me quedé allí. Toda la confrontación duró quizás 30 segundos. Cuando los gritos cesaron y abrí los ojos, Victoria estaba esposada y a el señor Reyes le leían sus derechos la agente Chen.
Señora Solís, Morales me ayudó a levantarme, revisando si tenía heridas. ¿Está herida? Solo mi orgullo, dije, sacudiéndome el polvo de la chaqueta. Aunque tengo que decir que su sincronización es impecable. Daniel irrumpió por la puerta principal, seguido por lo que parecía ser la mitad de la oficina de campo. Me envolvió en un abrazo que levantó mis pies del suelo. Mamá, cuando oí que te habían acorralado aquí, pensé... ¿Pensaste que tu madre era demasiado vieja e indefensa para manejar a un par de criminales internacionales? Me aparté para mirarlo con severidad. Daniel Solís, te crié mejor que eso. Él rió, con lágrimas corriendo por su rostro. Tienes razón. Debería haberlo sabido. La agente Chen se acercó con una expresión satisfecha. Señora Solís, necesito que sepa que su cooperación esta noche nos ha ayudado a arrestar no solo a Victoria y su socio, sino a otros 12 miembros de su organización. Las pruebas que su hijo recopiló, combinadas con lo que obtuvimos de la operación de esta noche, deberían encerrarlos de por vida. Y los archivos de la llave maestra, descargados y asegurados. Ya hemos comenzado a rastrear sus redes financieras y a notificar a las autoridades internacionales. Miré a Victoria, que estaba sentada en una silla de mi cocina con las manos esposadas a la espalda. Incluso detenida, mantenía esa postura perfecta, aunque su máscara finalmente se había caído por completo. Se veía exactamente como lo que era, una depredadora que finalmente había sido atrapada. Victoria, la llamé. Levantó la vista con una expresión de puro odio. Tengo una última pregunta. La agente Chen comenzó a objetar, pero levanté una mano. Esto era importante. ¿Alguna vez, aunque fuera por un momento, amaste realmente a mi hijo? Me miró fijamente durante un largo rato y vi algo parpadear en su rostro. Dolor quizás, o arrepentimiento. Sí, dijo en voz baja, y ese fue mi mayor error. Mientras se la llevaban, me di cuenta de que esa respuesta fue lo más honesto que me había dicho nunca. Más tarde esa noche, después de que los federales terminaran de procesar mi casa como una escena del crimen y Daniel hubiera sido oficialmente resucitado de entre los muertos, nos sentamos en mi porche trasero bebiendo café y viendo el atardecer. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora vuelves a ser una abuela normal, dijo Daniel. No más conspiraciones internacionales, no más muertes falsas, no más mentes maestras criminales tratando de matarte. Suena aburrido. Él rió. Mamá, la mayoría de la gente consideraría eso algo bueno. La mayoría de la gente no ha pasado la última semana descubriendo que sus vidas ordinarias eran cualquier cosa menos ordinarias. Sorbí mi café, pensando en todo lo que había sucedido. Daniel, ¿por qué elegiste realmente fingir tu muerte en lugar de simplemente entrar en protección de testigos? Estuvo en silencio por un largo tiempo, porque Victoria me dijo que si testificaba en su contra, su organización te torturaría hasta la muerte para que yo lo viera. No podía arriesgarme a eso, mamá. No podía arriesgarte a ti. Así que elegiste dejarme pensar que estabas muerto en su lugar. Elegí protegerte de la única manera que sabía. Le apreté la mano. La próxima vez, quizás podríamos intentar hablarlo primero. La próxima vez, prometo involucrarte en las etapas de planificación. Más vale que no haya una próxima vez, Daniel Solís. Él sonrió. Bueno, no puedo prometer nada. Después de todo, mi sentido de la aventura lo saqué de mi madre. Miré mi tranquilo barrio residencial, pensando en lo ordinario que parecía y en lo extraordinario que había sido la última semana. Victoria había tenido razón en una cosa. Yo era solo una anciana inofensiva que horneaba galletas y regaba las plantas. Pero se había equivocado en todo lo demás. Inofensiva no significaba indefensa, y ordinaria no significaba sin defensa. Y a veces, los enemigos más peligrosos son los que subestiman el poder de una madre protegiendo a su hijo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y anímate a compartir tu historia en los comentarios. Tu voz es importante.